El filósofo francés René Descartes imaginó un genio maligno de suma potencia y astucia que emplea sin descanso todas sus fuerzas para engañarle. ¿Y a santo de qué?, cabría preguntarse. Pues semejante demonio es retratado por el pensador como una entidad que orquestra en su conciencia una ilusión completa del mundo exterior. Las siguientes declaraciones reflejan hasta qué punto se tomó en serio este experimento mental. A partir de ahora, supondré que el aire, el agua, la tierra, las texturas, los colores, las formas, los sonidos y todas las cosas externas a mí no son más que meras quimeras que un dios malévolo ha ideado con objeto de atrapar mi juicio. Y por extensión, no me consideraré como si tuviera ojos, manos, sangre o sentidos, sino como si falsamente creyera ser de ellos su poseedor. Para abordar el problema del genio maligno, Descartes decidió que no basta simplemente con reconocer que sus creencias deben permanecer abiertas a la duda. En adición, se propuso engañarse a sí mismo fingiendo temporalmente que todas sus opiniones anteriores son totalmente falsas e imaginarias hasta contrarrestar la influencia distorsionadora del hábito y, a la postre, llevar a su razón hacia percepciones más certeras de la realidad. ¿Y cuál fue la primera conclusión a la que llegó? A sus palabras me remito de nuevo. Si existe semejante engañador supremo que me embauca de manera deliberada y constante, entonces yo mismo debo existir indudablemente, puesto que tal demonio nunca logrará que yo no sea nada mientras yo piense que soy algo. De ahí uno de los aforismos más célebres de la filosofía: pienso, luego existo. A raíz de dichas reflexiones, cabría plantear una disyuntiva de sumo interés para continuar con el debate que ya inicié en el vídeo titulado ¿Qué es la realidad?, un ensayo donde trato conceptos como arjé, aletheia, idealismo, materialismo, sustancia y accidente. ¿Hasta qué punto podemos dar por sentado que todo lo que vemos, oímos, notamos y tocamos es real? ¿Es mínimamente plausible que todo lo que experimentamos como seres humanos sea una proyección creada por una entidad superior? ¿Y si el mundo que percibimos no fuera más que una compleja ficción? Bien, lo cierto es que existe una larga historia filosófica y científica que aborda el supuesto en cuestión, desde el sueño de la mariposa de Zhuangzi y Dest, un trance en el que el maestro se cuestiona si es él quien sueña ser una mariposa o si es una mariposa la que sueña ser él, hasta la narrativa del velo de Maya en la tradición budista mahayana y Dest, un concepto que describe cómo nuestra percepción limitada y engañosa de la realidad nos impide ver su verdadera naturaleza, pasando por el escepticismo pragmático de Anaxarco en la antigua Grecia, un hombre que comparó los objetos externos con una pintura escénica similar a las impresiones experimentadas en el teatro, el sueño o la locura. Posterior a las meditaciones cartesianas, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche criticó a los pensadores clásicos en su obra Más allá del bien y del mal por buscar el mundo verdadero por encima del aparente. No es más que un prejuicio moral que la verdad tenga más valor que la apariencia. De hecho, es la suposición peor demostrada, escribió el autor. Con todo, ¿cómo ha calado esta diversidad de posturas en el discurso contemporáneo? Sin duda alguna, el año 1999 vio nacer a una de las obras que marcó un antes y un después tanto en la historia del cine como en la propagación del ideario escéptico-ontológico, Matrix. Bajo un halo de ciencia ficción, la trama esboza una realidad virtual de nombre homónimo creada por máquinas inteligentes en la que los seres humanos están atrapados. Por descontado, la mayoría de las personas desconocen que el mundo que habitan es una simulación y por consiguiente viven sus vidas de espaldas a su condición de esclavos. La historia toma por protagonista a Neo, un informático contactado por un grupo de rebeldes que han conseguido escapar de la matriz y buscan liberar a la humanidad de sus cadenas. Asimismo, la película aborda el famoso dilema de la pastilla roja y la pastilla azul,
la decisión entre aceptar una verdad intrincada y dolorosa, o en su defecto, permanecer en la comodidad de la ignorancia. Dicho esto, ¿estás preparado para abrir tu mente a una de las disertaciones más bizarras del canal? Damas y caballeros, mi cometido durante el presente documental será tratar uno de los escenarios más intrigantes y estrafalarios de la filosofía actual, la hipótesis de simulación. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el simulismo propone que la realidad es una simulación de la cual los agentes creados por el simulante no son conscientes. En otras palabras, plantea la posibilidad de que nuestra existencia y el mundo que nos rodea sean el resultado de un programa informático increíblemente complejo creado y controlado por una entidad más avanzada. Antes bien, la versión más actualizada de la hipótesis de simulación surgió en el año 2003 con la publicación de un artículo del filósofo sueco Nick Bostrom, cuya premisa principal queda recogida en el siguiente fragmento. Un número considerable de tecnólogos y futurólogos pronostican que enormes cantidades de poder computacional estarán disponibles en el futuro. Suponiendo que estas predicciones son correctas, las generaciones venideras podrían servirse de sus superordenadores para ejecutar simulaciones detalladas de sus antepasados o individuos similares a ellos. En suma, sería factible que las personas simuladas estuvieran dotadas de conciencia si la arquitectura virtual fuera lo suficientemente detallada y cierta posición en la filosofía de la mente fuese correcta. De ser así, habría que plantearse la posibilidad de que nosotros mismos no pertenezcamos a la especie original, sino entes simulados por sus descendientes avanzados. Y por aplicación analógica, ¿no tendría sentido pensar que habría gente interesada en ejecutar simulaciones computacionales de su ascendencia si uno no cree vivir actualmente en una de ellas? La pregunta del millón es: ¿por qué? ¿Por qué estarían interesados los hijos de nuestros hijos, o los de quién sabe qué o quién, en recrear universos artificiales? Es más, ¿hasta qué punto es este un objeto de debate medianamente serio? A pesar de lo mencionado, la indagación sobre las motivaciones y propósitos de los futuros seres humanos en relación con la creación de realidades virtuales nos enfrenta a un enigma epistemológico de magnitud considerable. En lo que a esto respecta, una de las condiciones que plantea Bostrom es que los individuos simulantes hayan abogado por el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar su condición humana mediante el aumento de sus capacidades físicas y mentales, con miras tanto a corregir sus defectos como a incrementar su rendimiento. Así pues, ¿en qué medida sería un flagrante absurdo conjeturar acerca de las razones subyacentes a la concepción de una simulación por parte de futuros seres humanos? Y más inquietante aún, ¿tendría sentido nombrar con el apelativo de seres humanos a nuestros hipotéticos creadores? En caso de que hayas visto el documental del transhumanismo, la respuesta se manifestará de forma automática en tu mente: no. Y es que gran parte de los pensadores transhumanistas postula que el Homo sapiens está obsoleto en su estado natural y, por ende, debe integrarse de forma total y permanente con la máquina hasta constituir una nueva especie denominada posthumano. Bien, voy a ir directa al grano. Si estás viendo este vídeo, es una buena señal. No sé cuánto tiempo seguirá público. La información que te voy a dar en los próximos segundos es muy importante. Presta atención. Seguro que habrás notado la presencia de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial. Dicen que nos va a quitar el trabajo, que nos va a reemplazar. Mira esta noticia. 1 de cada 4 puestos de trabajo serán destruidos y reemplazados por la inteligencia artificial. Pero tranquilidad, estoy aquí para enseñarte cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial para convertirla en tu aliada, no tu enemiga. Constituir una nueva especie denominada posthumano. Para ilustrar mejor este punto, supón por un momento que un mono tratara de comprender la complejidad literaria de Hamlet, la célebre obra de William Shakespeare. Para nuestro querido animal,
las sutilezas lingüísticas, las emociones intrincadas y las tramas entrelazadas serían inescrutables, pues exceden sus habilidades cognitivas y su bagaje experiencial. Por macabro que pueda parecer prima facie, cabría realizar una analogía entre un mono intentando entender una pieza teatral y un humano de carne y hueso interpretando las pretensiones de un posthumano, o si me permiten el añadido, de una inteligencia artificial. De ahí que la metáfora del simio lector resalte la plausible pretenciosidad tanto de este vídeo como del resto de trabajos que tratan de craquear el código de la realidad, o debería decir más bien de nuestra realidad. ¿Sería posible tan siquiera vislumbrar el propósito último de una inteligencia ridículamente insondable y atópica? A fin de cuentas, nos hallamos ante un atronador silencio en lo que atañe al porqué de nuestra existencia y al para qué de nuestras metas y objetivos tanto a nivel individual como colectivo. Además, ninguna entidad demiúrgica parece hacer acto de presencia para protegernos de los peligros del entorno o satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿tiene sentido continuar con este dilema? Bueno, hay una pluralidad de tecnoprofetas que nos empujan a seguir explorando y debatiendo las posibilidades y desafíos que plantea la hipótesis de simulación. ¿Y por qué? Pues porque reconocer nuestras limitaciones cognoscitivas podría brindarnos actitudes más receptivas hacia nuevos enfoques e ideas de eso que llamamos realidad con la vaguedad de nuestro dedo índice. Pese a sus aparentes inclinaciones, Nick no sostiene directamente que los humanos viven en una realidad virtual. Más bien, el autor argumenta que una de las tres siguientes proposiciones de apariencia poco verosímil debe ser verdadera. A. La proporción de civilizaciones humanas que alcanzan una etapa posthumana, es decir, una era en la que sea posible ejecutar simulaciones de alta fidelidad, es muy cercana a cero. B. La proporción de civilizaciones posthumanas interesadas en simular su historia evolutiva o variaciones de la misma es muy cercana a cero. O C. La proporción de todas las personas con experiencias similares a las nuestras que viven en una simulación es muy cercana a 1. Básicamente, el trilema de Bostrom pone sobre la mesa la posibilidad de que el número total de ancestros simulados o sims en el universo, o multiverso, si existe, superaría ampliamente el número total de ancestros reales. Incluso si un pequeño porcentaje de posthumanos fuera capaz de correr simulaciones ancestrales, a saber, aquellas que replican con una elevada sofisticación el transcurso vital del Homo sapiens. Sin embargo, él no considera que haya aún una justificación sólida sobre cuál de los tres supuestos es el legítimo. Si la proposición A es verdadera, entonces es de esperar que nos extingamos antes de alcanzar la posthumanidad. Si B es verdadera, entonces debe haber una fuerte convergencia en los cursos de las sociedades avanzadas, de suerte que casi ninguna de ellas contenga individuos que deseen llevar a cabo proyectos simulatorios teniendo la libertad de hacerlo. Y si C es verdadera, entonces es prácticamente seguro que vivamos en una simulación. En el oscuro bosque de nuestra actual ignorancia, parece sensato distribuir la credibilidad a partes aproximadamente iguales entre los tres escenarios. Eso sí, hay individuos que inclinan más la balanza hacia una de las tres alternativas o directamente apuestan por entero a una de ellas. Aunque se han realizado numerosos debates y estudios sobre la hipótesis de la simulación, estos parecen haber pasado por alto un componente clave de la investigación científica: la recolección de datos y la evaluación empírica. Habida cuenta de ello, ¿qué indicios simulistas podríamos hallar en el universo que habitamos? El investigador Fuad Khan redactó un artículo para la revista Scientific American en el que describe el estrecho vínculo entre los seres inteligentes y los algoritmos, esto es,
conjuntos ordenados y finitos de instrucciones que se siguen para desempeñar una tarea específica, resolver un problema o alcanzar un objetivo. Bajo esta definición, todos los programas informáticos, ora simples, ora complejos, que funcionan en todas las máquinas, ora rápidas, ora lentas, entrarían en esta categoría. Sin perjuicio de que carezca de conciencia, una estructura algorítmica actúa teleológicamente, es decir, conforme a la persecución y consecución de un telos, fin o propósito. Y a propósito de este apunte, es menester advertir que ya existen ordenadores ejecutando diversas simulaciones para algoritmos mucho menos complejos que una mente humana. Verbigracia, personajes en un videojuego de mundo abierto como The Witcher, The Legend of Zelda o The Sims. ¿Y cuál es el común denominador de todos los dispositivos de cómputo? Pues que dejan un artefacto, esto es, una prueba o resquicio de su existencia dentro de la simulación que están ejecutando. En este sentido, una de las huellas más importantes según el profesor es la velocidad de procesamiento. Si imaginamos por un momento que somos un programa de software en una supercomputadora, el único inevitable rastro del hardware que nos sustenta dentro de nuestro mundo sería la velocidad del procesador. El resto de leyes que experimentaríamos serían las inherentes a la realidad virtual de la cual supuestamente formemos parte. En efecto, no importa cuán completa sea la simulación, la velocidad de procesamiento intervendría en todas sus operaciones y, por ende, impondría en cada cual una realidad física que se separa de la virtual. Sí, me explico. Supón que todos los números naturales se definen como el mismo tipo de variable. En tal caso, un procesador de 64 bits podría efectuar una multiplicación entre 2.484.951 y 8.937.083 en la misma cantidad de tiempo que tardaría en multiplicar 2 y 8. Claro, en la realidad simulada, el primer producto arrojará un número colosal, mientras que el segundo será comparativamente irrisorio. Empero, ¿qué ocurre en la realidad física del procesador? Pues que la diferencia de escala entre ambas cifras es irrelevante. Ambas multiplicaciones constituirían una sola operación que tardaría exactamente lo mismo. Prosigo con la lectura. Dentro del mundo abstracto de las matemáticas programadas, la velocidad de procesamiento de operaciones por segundo se observará y sentirá como un rastro de la maquinaria computacional subyacente. Dicho artefacto aparecerá como un componente adicional de cualquier operación que no se vea afectada por la efectuada en la realidad simulada. El valor del componente adicional o CI se definiría como el tiempo necesario para realizar una operación hasta un umbral máximo determinado por el tamaño del contenedor de memoria para la variable utilizada. Simplificando mucho el proceso, el límite en un ordenador de 8 bits sería de 256, con lo cual el valor del CI será trivial para cualquier operación dentro de la simulación, excepto cuando se descubra como el tamaño máximo del contenedor, o sea, a partir de 256. Llegados a este punto, Kant nos invita a preguntarnos cómo se exhibiría semejante propiedad simulatoria en nuestro mundo en caso de que fuera virtual. ¿Quieres ser un ganador en la nueva economía? Nos enfrentamos a momentos de turbulencia y de cambios. Para vencer en tu nicho hoy como emprendedor, primero debes enfrentarte a estos 4 jinetes del apocalipsis del emprendimiento. Una nueva recesión económica que se presenta en el horizonte sin igual en mucho tiempo. La atención. El ser humano está llegando a su mayor grado de déficit de atención. La saturación simulatoria en nuestro mundo en caso de que fuera virtual. Mismamente, la relación entre el espacio en nuestro universo y los números en un entorno simulado por un sistema informático podría considerarse análoga. Por ejemplo, si un avión se desplaza en un intervalo muy concreto del vuelo a una velocidad de 900 km por hora,
estaría interactuando de media con alrededor de 250 metros de espacio en cada segundo. ¿Y qué implicaría este apunte si un hardware estuviera ejecutando dicha variable? Pues que el espacio también se toparía con un indicio artefáctico, el límite del tamaño del contenedor en el que se puede efectuar una operación. En otras palabras, habría una prueba de que cierta velocidad no puede ser superada. Hasta donde sabemos hoy por hoy, ningún objeto material ni forma de energía rebasa los 299.792,458 km por segundo, o lo que es lo mismo, la velocidad de la luz en el vacío. Efectivamente, no podemos verificar ni la existencia ni las características del hipotético componente tangible que llevaría a cabo la simulación de nuestro universo, pero sí podemos afirmar que el tamaño máximo del contenedor de memoria para la variable espacio sería de aproximadamente 300.000 kilómetros si el procesador realizara una operación por segundo. De estar inmersos en una realidad virtual, el espacio sería una propiedad etérea codificada en lenguaje digital, a saber, una representación abstracta en el mismo bloque de memoria. Arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos, aquí, allí, nanómetros, millas. Todas las referencias lingüísticas espaciales serían meros símbolos. Del mismo modo, cabría mencionar otros ejemplos de variables físicas que arrojan luz sobre ciertas constantes y parámetros que pueden tener topes máximos o mínimos en su manifestación y comportamiento. Desde el límite de Planck y D'Est, la escala de longitud más pequeña en la que las leyes conocidas de la física aún podrían ser aplicables, hasta la densidad crítica del universo, y D'Est, la densidad promedio de materia y energía necesaria en el universo para que su expansión se detenga en un tiempo infinito. Todo sea dicho, creo conveniente recalcar que las ideas expuestas no han de entenderse como pruebas definitivas de que vivimos en una simulación, sino más bien explicaciones a posteriori, dado el supuesto de que ya vivamos en una. Con todo, el indicio más relevante podría apuntar hacia uno de los sellos de identidad de la condición humana, la conciencia. Y es que un extenso repertorio de filósofos se ha cuestionado desde tiempos remotos acerca de su funcionamiento, necesidad y finalidad en nuestra especie. A bote pronto, podríamos enumerar unas cuantas de sus funcionalidades: la toma deliberada de decisiones, la evaluación de eventos pasados, la predicción del comportamiento de personas y fenómenos, la elaboración de soluciones creativas ante problemas de diversa índole, etc. No obstante, algunos científicos argumentan que la conciencia humana no es estrictamente necesaria para la realización de estas tareas, y por consiguiente, podrían ser desempeñadas por sistemas no conscientes o seres vivos con estadios inferiores de conciencia. Además, su desarrollo evolutivo sigue siendo un área activa de investigación y debate en la comunidad científica. En vista de estas consideraciones, Fuad sugiere que el propósito de la conciencia sería más fácil de extrapolar una vez admitido nuestro papel como entes simulados o sims. Sin más dilación, retomemos el caso de los videojuegos. ¿Cuál es la principal razón de ser de los programas involucrados en ellos? Los algoritmos que representan tanto a los personajes como al entorno en ciertos juegos de rol están entrelazados en múltiples facetas. Incluso dando por hecho que ambos son independientes, cada carácter no requiere un enfoque directo de su perspectiva para interactuar con el medio digital, porque las estructuras algorítmicas tienen en cuenta tanto algunos factores ambientales como ciertos parámetros del estado del personaje para proyectar y determinar sus respectivas conductas. Dicho de otro modo, la proyección visual, esto es, lo que vemos en pantalla, es una representación de variables configuradas para que nosotros podamos experimentar la sensación de inmersión virtual.
De hecho, procedería un experimento mental similar con las películas. Todo lo que se proyecta en la pantalla y se escucha por los altavoces no tiene ningún propósito para los personajes de la película, sino para la audiencia. Sin importar si el director pretende entretener, educar, concienciar, persuadir u horrorizar, el enfoque perceptual gira en torno al espectador con objeto de que sea él quien extraiga valor cualitativo de la narrativa filmada. Así pues,